Soy un hombre de campo llamado Trevor. Tengo una hermosa esposa llamada Bárbara, y un hermoso bebé llamado John. Todo iba bien en mi granja como de costumbre, muy atareado y con mucho trabajo. Hasta que un fatídico día temprano, al ir a mi granja, la cual es un terreno aparte de mi casa dividida por gruesas placas de metal como pared, pude percatarme de un extraño y nauseabundo olor. Así que al ir a investigar encontré a todos mis caballos muertos. Desmembrados, despellejados, degollados. Una enfermiza y horrible escena, tanto que no pude evitar vomitar varias veces del asco y la impresión. Mi esposa se acercó a ver qué me pasaba, pero, al ver la escena, gritó del miedo y cayó desmayada, así que tuve que llevarla a casa y tuve que encargarme de los cuerpos de los caballos. Después de una inspección, debido a la apariencia que presentaban los cadáveres, y a varios signos de depredación, esto no lo pudo haber hecho una persona, así que debió haber sido algún animal, ya que al lado de mi granja se encuentra un enorme y denso bosque que fácilmente podría ocultar a cualquier tipo de animal como un oso, un lobo, etc. Entonces decidí esperar hasta tarde sentado en el pórtico con un rifle que tenía guardado. Así que esperé. Espere y espere, pero nada. Ocasionalmente, debido al silencioso paisaje, se podía escuchar el follaje del bosque, el canto de los grillos, las hojas de los árboles que se mecían con el viento, y la luna se veía tan brillante y bella. Era una hermosa y tranquilizante atmósfera, tan relajante que de hecho sin darme cuenta me quedé dormido. A la mañana siguiente me desperté muy alterado, ya que tuve un sueño en el cual era devorado vivo por algo enorme que no puedo recordar con claridad, hasta que Bárbara me trajo café y me preguntó: ¿estás bien? ¿Te pasa algo? Le expliqué que me había quedado vigilando toda la noche por si ese animal volvía. Me dijo: está bien, entra a casa y descansa, yo voy al gallinero a recoger huevos. Yo le dije que estaba bien y entré a casa, me dirigí a la habitación de mi hijo John, él seguía dormido, así que le acaricié la cabeza y le di un beso en la frente, pensando en ese momento: yo protegería a mi familia con mi propia vida. Pero un grito de Bárbara me hizo pegar un salto, e inmediatamente salí corriendo con dirección al gallinero, en el cual estaba Bárbara en posición fetal y estaba llorando. Antes de preguntarle la razón de su llanto, lo vi con mis propios ojos. Al igual que los caballos, todas las gallinas habían sido masacradas y parcialmente devoradas cruelmente. Harto, asqueado y muy furioso, tomé la decisión de yo mismo ir al bosque y darle caza al animal que haya hecho esto. Equipado con mi rifle, una linterna y una cantimplora, me adentré en el inmenso bosque. Ya que como conocía la zona, era difícil que me perdiera. Ya dentro del bosque empezaba a atardecer, sin embargo estaba decidido, ya no quería a más de mis animales muertos. Seguí caminando y oscureció un poco, sin embargo nada ni nadie iba a detenerme. De repente un ruido de ramas crujiendo me hizo exaltarme, y dar un pequeño salto que me puso alerta, agachándome y apuntando con el rifle en la dirección del ruido, y como a 15 metros había un venado, que solo estaba comiendo. Me tranquilicé un poco, pero antes de levantarme un sonido como de alguien o algo corriendo me hizo estremecer y quedarme quieto. Y antes de siquiera dar un solo paso, vi como una enorme criatura de por lo menos 3 metros de altura, salió de entre los árboles, y saltó encima del venado despedazándolo en cuestión de segundos, con sus enormes garras y colmillos. Fue tan horrible que me dejó paralizado del miedo. Después de que terminó, esa criatura se alejó caminando, dejando tras de él una masa gelatinosa y sanguinolenta, que solía ser un venado, perdiéndose en la espesura del bosque. Había pasado por lo menos media hora, sin embargo, no había tenido el valor para moverme. Simplemente estaba aterrado, esa cosa era espantosa. Tenía la cabeza como la de un murciélago con orejas puntiagudas. Una boca llena de enormes colmillos de casi 20 centímetros con la mandíbula inferior que se partía en dos. Un cuerpo robusto y musculoso con picos de hueso en la espalda. Brazos enormes que casi llegaban hasta el piso, y manos con 4 dedos con garras de por lo menos 50 centímetros, y patas musculosas con articulación doble como las de un lobo. Además de unos ojos rojos, tan rojos como la sangre y tan profundos que los sientes hasta el alma, y de que era lampiño casi en su totalidad, simplemente horrible. Jamás imaginé que el bosque pudiera albergar a semejante monstruosidad dentro de él.
Cuando tuve el valor de levantarme para salir corriendo, por alguna razón el camino de regreso había desaparecido, además de que el bosque se había oscurecido en su totalidad, con un aura espeluznantemente paranormal. Comencé a caminar tratando de encontrar el camino de regreso, aún con miedo de toparme nuevamente con esa criatura. Seguí caminando por un rato, hasta que mi peor pesadilla se hizo realidad, ya que escuché un rugido bestial, que era como una mezcla entre el aullido de un lobo y el grito desgarrador de un humano. En ese momento supe que esa cosa venía detrás mío. Así que comencé a correr por mi vida. Hasta que me tropecé y perdí mi linterna y el rifle, así que me escondí detrás de un árbol mientras esa cosa seguía acechándome. Entonces, aprovechando que la criatura aparentemente no podía verme, me levanté y comencé a caminar lentamente. Sin embargo, en ese momento, maldije a la oscuridad, ya que sin darme cuenta había pisado mi linterna, y esta se quebró haciendo que el sonido atrajera a la bestia. Así que comencé a correr nuevamente. Corrí, y esa cosa seguía persiguiéndome. Era una sensación indescriptible. El miedo, la adrenalina, la angustia y el terror hacían el bosque todavía más oscuro. Sin embargo, no me detuve. Sentí que corrí por horas, así hayan sido solo minutos. Empezaba a perder las esperanzas por escapar, ya que el bosque no parecía tener fin. Pero, afortunadamente, entre mi desesperación logré encontrar el camino correcto. Entonces seguí el camino. Corrí, y no paré de correr. El deseo de querer seguir vivo para ver a mi familia y abrazarlos una vez más me daba fuerzas para seguir, y no detenerme. Mientras oía como a mis espaldas, esa criatura iba soltando espantosos y aterradores rugidos, mientras iba derribando varios árboles solo con sus enormes brazos. Mientras más me acercaba a casa, esa cosa más se acercaba a mí. Era horrible el pensar cómo me destrozaría si me alcanzaba. Así que no paré de correr a pesar del cansancio y la fatiga. Después de tanto correr y rezar por mi vida, logré salir del bosque, y me encontraba en la entrada de mi hogar. Sin embargo, fue ahí cuando me di cuenta de mi grave error. Di a esa cosa directo hasta mi hogar, directo a mi familia. En ese momento solo pensé en lo idiota e ingenuo que fui. Pero ni siquiera tuve tiempo de correr, cuando volteé y esa cosa saltó directo hacia mí. Desperté gritando y sudando frío. Eran las 3 de la madrugada, y estaba al lado de mi esposa. Todo fue una pesadilla. Sin embargo, seguía en shock, ya que todo se sintió muy real. Así que abracé a mi esposa para tratar de relajarme. Pero un líquido de algún tipo mojó mi brazo. Confundido, traté de despertar a Bárbara. Pero no respondía. Así que encendí la luz, y grité del horror. Mi esposa estaba muerta, con una gran mordida en la garganta, la mandíbula destrozada, y el estómago abierto, todo en un gran charco de sangre. Antes de comenzar a llorar, pensé rápidamente en mi hijo John. Así que fui corriendo a su habitación, y al entrar, vi las paredes cubiertas de sangre. Y en la cuna de John nada más que su cabeza arrancada de su cuerpo. Me arrodillé a llorar, a la vez que trataba de razonar preguntándome qué pudo haber pasado. Hasta que recordé aquel sueño. Aquel sueño en el que guié a un monstruo directo hacia mi casa. Y eso me hizo comprender que no había sido un sueño. Pero lo que terminó de confirmármelo, fue ese gruñido detrás mío. Ese horrible, pero característico gruñido. Que solo se convirtió en una vil y siniestra risa.